Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Fonseca, soy médico internista y acupunturista de la Unidad de Medicina Integrativa del Hospital Las Higueras de acá de Talcahuano, ¿ya? Muchas gracias por la invitación en esta segunda jornada de invierno, ¿no es cierto?, interdisciplinaria del dolor. Bueno, ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que el dolor y sobre todo el dolor crónico es un problema a nivel, ¿no es cierto?, mundial y transversal, ya que genera muchos temas, ¿no es cierto?, desde una alta prevalencia, una carga de enfermedad y costos económicos elevados, ¿ya? Por lo tanto, esto cada vez más es algo que son, ¿no es cierto?, frecuente y de encontrar. De hecho, dentro de las definiciones, tenemos una definición, ¿no es cierto?, que habla de que es una experiencia sensorial, ¿ya? Y que muchas veces está asociada a un daño tisular, pero que también puede ser potencial o no. Y eso lo describe, ¿no es cierto?, la Asociación Internacional para el Dolor, lo que genera, ¿no es cierto?, un aspecto importante, ya que no necesariamente tiene que haber de que exista un daño tisular activo, ¿no es cierto?, para generar este dolor. De hecho, el dolor crónico, ¿no es cierto?, disminuye la calidad de vida, ¿no es cierto?, es bastante molestoso y desde hace un par de años, ¿no es cierto?, el CIE-11 ya lo considera como una enfermedad primaria o secundaria. A nivel de los estudios que se han hecho aquí en Chile, ¿no es cierto?, ratifica que hay una alta prevalencia, donde su intensidad de moderada a severa, ¿no es cierto?, es importante, su presentación es bastante molestosa y sobre todo afecta a las personas activas económicamente, generando un gran ausentismo. Y otra de las cosas importantes es que el tratamiento en un porcentaje, en un 30%, es insuficientemente tratado, ¿ya? Y dentro de las causas principales son a nivel musculoesquelética. ¿Qué existe a nivel de recomendaciones, no es cierto? Es que los tratamientos tienen que ser con enfoques interdisciplinarios, biopsicosociales integrales, ¿ya? ¿Por qué? Porque generan, ¿no es cierto?, otro tipo de carga asociados propiamente al dolor o a un daño tisular. Y que la incorporación de terapias complementarias pueden ser beneficiosas, ya sea tanto para reducir un poco el dolor, pero también el uso de medicamentos, ¿ya? Ahora, en cuanto a las medicinas complementarias integrativas, ¿cuántas personas están utilizando este tipo de medicinas complementarias? ¿Cuán común es? Bueno, en el mundo está distribuido con altas diferencias, ¿no es cierto?, según las características. Es tanto así que la estrategia de la OMS ya lleva, ¿no es cierto?, un par de décadas tratando de cómo se van incorporando este tipo de prácticas. Y que lo que pasa en Chile. En Chile se han visto estudios que las personas en general, hasta un 36%, ¿no es cierto?, utiliza en las medicinas complementarias, y los pacientes con dolor crónico, este aumenta a más de un 42%. En cambio, que en otro estudio también señala que hasta un 55% lo ha utilizado algún tipo de terapias complementarias. ¿Cuáles son las que son más frecuentes de utilizar en Chile? Es diversa, ¿ya? Pero tenemos el yoga, la fitoterapia, la homeopatía y la acupuntura como una de las que son más utilizables. Ahora, en cuanto a la percepción del beneficio, llama la atención que la percepción general de la población es bastante buena, ¿ya? Independiente del nivel socioeconómico. Ahora, ¿qué ha hecho Chile al respecto? Bueno, desde el año, ¿no es cierto?, 2005 se promulga el decreto 42, donde después sucesivamente, ¿no es cierto?, se van acreditando la acupuntura, la homeopatía y la naturopatía como prácticas, ¿no es cierto?, de medicinas complementarias. En la última década hemos trabajado, ¿no es cierto?, en las políticas de medicina complementaria y prácticas del bienestar de la salud. Y esto ha llevado, ¿no es cierto?, a que actualmente existen dos leyes. Una, la Ley de Fibromialgia y Dolores Crónicos No Oncológicos, y la Ley Nacional del Cáncer, en las cuales, ¿no es cierto?, incentivan a la incorporación del uso de las terapias complementarias. Por lo tanto, a nivel legislativo también está. En cuanto a las definiciones, siempre es un tema que es controversial y que cada vez se va actualizando, ¿ya? Ya el término de medicina alternativa ya no lo estamos utilizando, y en conjunto de eso ocupamos lo que son las terapias complementarias, ¿no es cierto?, que son prácticas que están fuera de lo convencional, ¿ya? Pero sí que tiene que ser hecha o realizada de forma coordinada y colaborativa con los equipos de salud. Y por otra parte está la medicina integrativa, que ya se refiere a un sistema médico de atención, donde se junta lo mejor de la medicina convencional y de las medicinas complementarias para el beneficio del paciente, ¿ya? En el último tiempo también se habla de salud integrativa, que es más orientada hacia las prácticas del bienestar, ¿ya? Y no tanto enfocado hacia alguna patología. Ahora, ¿qué nos dicen los modelos de medicina integrativa que hemos tenido en el desarrollo? Es que tienen que ser
coordinadas, tienen que generar, ¿no es cierto?, con las dimensiones multidimensionales como biopsicosocial, espiritual, también informada en la evidencia científica de investigación, también centrado en la persona, que incorpora los estilos de vida, ya que sean, ¿no es cierto?, sensibles a la cultura, es decir, que sean, que respeten los saberes propios de la población también, ¿no es cierto? Y que genere un rol activo del paciente dentro de su acción terapéutica. Por lo tanto, tienen que ser coordinados, centrados en la persona, con una participación, un rol activo e informada en la evidencia. Si nosotros vemos este modelo, ¿no es cierto?, de oncología integrativa, pero que se ocupa en esto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos los estilos de vida saludables, las terapias mente-cuerpo y productos naturales, que son parte de las terapias complementarias, ¿no es cierto?, en conjunto con la evidencia científica, con los saberes y derechos de los pacientes y sobre todo con la experiencia clínica del centro y de lo que uno va teniendo. Y con eso, ¿no es cierto?, se genera cuál puede ser un mejor aporte, ¿no es cierto?, para el paciente. No hay que confundir la medicina complementaria o la medicina integrativa con las terapias propiamente tal. ¿Ya? ¿Por qué? Como ya hablamos, las medicinas es un sistema médico. En cambio, que las terapias complementarias son las terapias que se hacen en sí por sí mismas. ¿Ya? Son dos hechos que van de la mano, pero que son distintos. En cuanto a las clasificaciones, nos encontramos con distintos tipos de clasificaciones, pero en general las que más ocupamos se dividen en productos naturales, en prácticas de mente y cuerpo, y también en otras que abarcan los sistemas médicos globales como las medicinas ancestrales de cada pueblo, ¿ya? Y aquí también se incluye la homeopatía y la naturopatía. Por ejemplo, la acupuntura la podemos utilizar como una práctica también de mente y cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿existe respaldo clínico para su uso? O sea, ¿esto tendrá algún tipo de impacto a nivel de los grandes centros? Y claro, y vemos, por ejemplo, en el área oncológica, el MD Anderson o el Memorial Center, ¿no es cierto?, que lo utilizan y tienen sus programas, o bien, ¿no es cierto?, no en el área netamente oncológica, pero sí en el área de la medicina, como en la Clínica Mayo, ¿no es cierto?, el Johns Hopkins, incluso el Instituto Karolinska, entre otros, entre muchos, sí los tienen dentro de sus programas. Por lo tanto, claramente, si lo están considerando es porque ya desde hace décadas ya hay una información importante. Ahora, ¿serán seguros los enfoques complementarios, no es cierto? ¿Cuánto es su seguridad? Bueno, en realidad, en general son seguros, pero siempre va a depender del enfoque que le queramos dar, del tipo de terapia, ¿ya? Y de las características propias del paciente, es decir, cuáles son sus comorbilidades, qué tan médicamente está comprometido, si está utilizando algún tipo de fármacos, por ejemplo, algunos fármacos biológicos o de corticoides, por dar un ejemplo, y también algunas condiciones especiales, por ejemplo, ¿no es cierto?, el embarazo. Ahora, los efectos secundarios generalmente son raros, ¿ya? Y también es importante que lo natural no siempre significa seguro, ¿ya? Ahora, estos riesgos disminuyen notablemente cuando estas terapias son realizadas por profesionales de la salud y también cuando son practicadas, ¿no es cierto?, con un enfoque en bienestar y prevención y promoción con personal altamente entrenado, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante el enfoque de medicina? ¿Por qué es importante el enfoque del sistema médico? Porque con esto disminuye que exista un retraso de la consulta médica, ¿no es cierto?, convencional, mejora los diagnósticos diferenciales, se evalúan las interacciones con los tratamientos, los alcances terapéuticos, entre otros. Bueno, ahora, basemos en la evidencia. ¿Tendrán este tipo de terapia alguna evidencia que nos pueda ayudar para el dolor? Aquí les voy a ir demostrando, ¿no es cierto?, qué es lo que hay hasta el momento. Abajo, ¿no es cierto?, de las diapositivas van las referencias, ¿no es cierto?, analizadas. Por ejemplo, en la acupuntura, que lo vamos a ver más en detalle, ¿no es cierto?, sí hay un gran, ¿no es cierto?, avance y respaldo para su uso, ¿ya? En cuanto a la terapia manual, ¿ya? La investigación sugiere que sí puede ayudar a aliviar varios tipos de dolor, pero el único problema es que son de corto, ¿no es cierto?, tiempo de beneficio, pero por lo menos, ¿no es cierto?, ayudan. En cuanto a la meditación y atención plena o mindfulness, ya en el dolor crónico son útiles para disminuir la intensidad del dolor. Se comparan también con las terapias de tipo cognitivo-conductual a nivel de psicoterapia, que sobre todo en conjunto andan bastante bien. Por lo tanto, sí tendrían ciertos resultados. En cuanto a la musicoterapia, una de las cosas interesantes es que no solamente disminuye la intensidad, sino que también la angustia emocional que tiene el propiamente el dolor. Y lo otro favoreciente es que disminuye los medicamentos, ¿no es cierto?, que se utilizan de forma secundaria. Por lo tanto, sí tendrían un efecto. Tienen un efecto, ¿no es cierto?, en las técnicas de relajación, principalmente a nivel de cefalea, a los dolores
postquirúrgicos crónicos, ¿no es cierto?, las lumbar y las artritis, ¿ya? Por lo tanto, sí tienen su efecto. El Tai Chi y el Qigong. El Tai Chi sí se ha demostrado que tiene bastante ayuda en lo que es el dolor lumbar, en la osteoartritis y en la fibromialgia. En cambio, que el Qigong todavía los resultados no son tan favorables según lo que es la ciencia. El yoga en la patología lumbar, cervical, en las cefaleas tensionales y en algunas artrosis sí ha demostrado bastante, ¿no es cierto?, su efecto. En cuanto a los suplementos dietéticos y otros productos naturales, bueno, en lo que tienen que ver con dolores lumbares, principalmente los productos tópicos como las cremas del capsicum o la lánica brasileña, ¿ya? Y entre otros, han resultado bastantes beneficios. El arpagófito y la corteza de sauce blanco en forma oral también podría ser útil en algunas experiencias clínicas, ¿no es cierto?, en algunos resultados. Y en la artritis reumatoidea, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los ácidos grasos, principalmente omega 3, son una utilidad. Ahora, para las migrañas también ha demostrado una evidencia, si bien es pequeña, pero por lo menos hay favorable lo que es la coenzima Q10, en la matricaria, ¿no es cierto?, en el magnesio y en las vitaminas. En el síndrome de intestino irritable, los probióticos y el aceite de menta, ¿no es cierto?, andarían con respuestas bastante, ¿no es cierto?, favorables que nos podrían dar una luz, ¿no es cierto? Ahora, ¿son seguros los suplementos dietéticos porque son naturales? Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? No, lo natural no siempre significa seguro. De hecho, aquí hay unas páginas de referencia, ¿no es cierto?, donde se pueden ir mostrando, ver qué tan efectividad en cuanto a seguridad tienen estos tipos de elementos. Ahora, si nos vamos un poquito más allá en la esfera oncológica, bueno, la Asociación, ¿no es cierto?, de Oncología Norteamericana, la ASCO, ¿no es cierto?, desde el 2017 en adelante, ha avalado el uso y de hecho ha hecho, ¿no es cierto?, el uso de las terapias complementarias en distintas líneas, en distintas áreas, y ha sido un gran avance. Entonces, ahora analicemos la acupuntura como una forma de una medicina complementaria integral. Ya vimos, ¿no es cierto?, estos enfoques que tiene que ser coordinado, ¿no es cierto?, centrado en la persona y con una evidencia, ¿no es cierto?, científica. Por lo tanto, ¿existirá alguna evidencia en investigación en acupuntura? Sí, hay mucha y es importante lo que existe. Por ejemplo, si nosotros en este análisis bibliométrico, en los últimos años vemos cómo la acupuntura, ¿no es cierto?, y el dolor son las que más tienen mayores estudios al respecto dentro de las áreas. Y entre eso, ¿no es cierto?, las áreas de la medicina complementaria integrativa, lógicamente tienen un mayor, ¿no es cierto?, reporte de casos o de estudios, pero también las neurociencias, la medicina interna, la anestesiología, la rehabilitación, entre otras. Por lo tanto, es importante cada vez más la investigación que existe al respecto, ¿ya? Ahora, una de las cosas que marcó un antes y un después fue la utilización de los criterios estrictos para mejorar la calidad de los ensayos clínicos. Esto fue hace más de 5 años que se empezaron a generar y con eso cambió la metodología, porque hasta antes siempre se encontraban que las metodologías en cuanto a calidad no eran tan buenas. Y hace un par de años, con la verificación del prisma, también para acupuntura ha generado que exista una mejor calidad para los criterios de revisiones de sistemática, ¿no es cierto?, en el área de acupuntura. Ahora, ¿la acupuntura es segura? ¿Qué nos dice en eso? Nosotros participamos, ¿no es cierto?, dentro de las recomendaciones que se generó, ¿no es cierto?, por la Asociación Chilena, ¿no es cierto?, para el Estudio del Dolor hace un par de años, en el 2018, y analizamos que vimos que las complicaciones en general son poco comunes, pero cuando existen pueden ser graves, ya que pueden generar infecciones o algún daño, ¿no es cierto?, de órganos, si no se realiza de forma correcta, sobre todo en los lugares, ¿no es cierto?, acreditados en salud. Y claramente disminuye si lo utiliza, ¿no es cierto?, un profesional del área de la salud. Ahora, ¿puede ayudar, ¿no es cierto?, la acupuntura a aliviar el dolor? Veamos. Nuevamente, las referencias están, ¿no es cierto?, en el pie, ¿no es cierto?, de las diapositivas. En cuanto al dolor lumbar y cervical, la acupuntura resultó ser más efectiva que la acupuntura falsa, incluso que ningún tipo de tratamiento, ¿ya? De hecho, en esta patología es la que principalmente hay más reportes de beneficio al respecto. Incluso es comparable al menos a los usos de los AINES, por lo tanto, y sin ¿no es cierto?, efectos secundarios indeseados como tienen los AINES. Por lo tanto, es bastante interesante. De hecho, en el Colegio Americano de Médicos Internistas, ya dentro de las guías, ellos utilizan como la acupuntura como uno de los enfoques no farmacológicos
que debiesen considerarse en las lumbalgias crónicas, ¿ya? En las osteoartritis, de hecho, en la Colegio Americano de Reumatología, ¿no es cierto?, lo han utilizado, ¿no es cierto?, e implementan la acupuntura dentro para los distintos tipos de tratamientos de osteoartritis, ¿ya? Y que claramente, por su evidencia, que es más efectiva que incluso que ningún tipo de tratamiento. Por lo tanto, sí se utiliza. En cuanto a la cefalea, la evidencia que existe es de calidad moderada todavía, ¿ya? Pero sí puede disminuir la frecuencia en cuanto a las migrañas y también disminuir la frecuencia en lo que son las cefaleas tensionales, dentro de lo que son, ¿no es cierto?, de estas revisiones que se han visto. En cuanto al síndrome de pinzamiento de hombro, encontró que en conjunto con el ejercicio, como ven en el gráfico marcado en rojo, ¿no es cierto?, la acupuntura, ¿no es cierto?, es bastante efectiva y se debiese tratar de primera línea para el tratamiento no quirúrgico. En el síndrome miofacial se ha encontrado que ha tenido beneficio cuando se ocupan, ¿no es cierto?, los puntos de gatillo. En cambio, no así cuando se ocupa, según la medicina, ¿no es cierto?, los puntos distales. Por lo tanto, todavía falta un poquito más de evidencia para eso, pero sí se ha demostrado que la acupuntura aplicada al punto gatillo ha tenido bastante, ¿no es cierto?, resultados positivos. En cuanto a las lumbociáticas, la calidad todavía se tiene que ir mejorando en cuanto a estos estudios, pero en general andan bien. Y en el último revisión sistemática del año pasado, sí se muestra que fue significativamente efectivo y seguro en comparación con lo analgésico para este tipo de patología. Y los dolores crónicos después de la cirugía, ya en los estudios encontraron que disminuyen, ¿no es cierto?, tuvieron un buen resultado. Y sobre todo teniendo que los pacientes, ¿cierto?, ocupaban al final menos opioides después de sus intervenciones quirúrgicas, lo que es bastante beneficioso en esta época que sabemos, ¿no es cierto?, el uso de los opioides. En cuanto a los dolores articulares asociados al tratamiento con cáncer, sí hay una vasta, ¿no es cierto?, experiencia al respecto y se ha demostrado en ciertos ensayos en que sí son efectivos. De hecho, dan recomendaciones sobre todo para los inhibidores, ¿no es cierto?, de lo que es la aromatasa, ¿ya? En cuanto a la prostatitis crónica y el síndrome de dolor pélvico, ya si bien la cantidad es poca, pero por lo menos da luces que podría reducir los síntomas, ¿ya? Pero todavía estamos en la fase de estudio, pero por lo menos ya hay bastante avance. Ya, en el síndrome de intestino irritable, ¿no es cierto?, la evidencia sugiere que la acupuntura no es más efectiva que la acupuntura simulada, ¿ya? Pero sí puede resultar bastante útil cuando se adiciona con otros tipos de tratamiento. En cuanto a la fibromialgia, en realidad es mejor que la acupuntura simulada, ¿ya? Y para eso también ayuda para el dolor, ¿no es cierto?, asociado, aunque la evidencia sigue siendo un poquito de calidad baja a moderada. Otro de los aspectos importantes es que la acupuntura no tiene el efecto de taquifilaxia como lo tienen los fármacos, ¿ya? Incluso por el contrario, en la medida que uno ocupa más acupuntura, los resultados son mejores. De hecho, se han visto estudios que los efectos disminuyen un poco con el tiempo, una vez, ¿no es cierto?, que se alcanza su efectividad, disminuyendo aproximadamente un 15% al año. Por lo tanto, eso también da como pie. Entonces, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, la acupuntura, cuando lo utilizamos, ¿no es cierto?, con las bases para ver si es que esto es efectivo o no, sí nos da bastantes luces, ¿no es cierto?, de que se puede ocupar como una medicina, ¿no es cierto?, complementaria integral. Ahora, ¿cómo funciona la acupuntura, no es cierto? Es una gran pregunta en la cual se han ido avanzando. Primero tenemos las bases orientales, filosóficas, ¿no es cierto?, de los cuales nos ha llevado todo el conocimiento y gracias a eso, ¿no es cierto?, todo el respeto, hace más de 5.000 años que existe una sistematización ya al respecto, donde está respaldado, pero en realidad desde el punto de vista occidental nos gusta más, ¿no es cierto?, lo científico y sí se han hecho al menos más, ¿no es cierto?, de 60 años que llevan investigación donde se ha demostrado tener efectos terapéuticos significativos. Sin embargo, la comprensión de su base teórica y su mecanismo de acción aún siguen siendo incompletas, ¿ya? Se sabe que los puntos de acupuntura actúan principalmente sobre el tejido nervioso, pero también tienen efectos sobre el tejido subcutáneo y también sobre los tejidos musculares, ¿ya? Ahora, su búsqueda para un tipo de mecanismo de acción único ha resultado ser bastante de debate, porque en realidad el fenómeno es multifactorial e involucra al sistema nervioso. Y este sistema nervioso, ¿no es cierto?, es el sistema más complejo y diferenciado que tiene el ser humano. Entonces, a medida que la investigación
avanza, ¿no es cierto? Vamos encontrando, ¿no es cierto?, mayor avance. Por ejemplo, acá en la investigación importante que dio pie, ¿no es cierto?, en un antes y un después con Abate, que demostró en el Lancet, que mostraba, ¿no es cierto?, la identificación de la beta endorfina como un factor que mediaba los efectos analgésicos de la acupuntura, ¿ya? Y esto representó un hito, ¿ya? Sin duda al respecto. Pero no solamente está este sistema, sino que también los sistemas de estrés, del dolor, autonomía, inmunidad, ¿no es cierto?, pueden estar involucrados. De hecho, cuando también los estudios muestran que con la electroacupuntura, ya, ¿no es cierto?, cuando uno lo utiliza a frecuencias bajas, ¿no es cierto?, encontramos, ¿no es cierto?, que van liberando ciertos receptores, ¿no es cierto?, de encefalina, de endorfina. Y cuando son en frecuencias altas, cercanas a 100, ¿no es cierto?, tenemos las que son las dinorfinas. Por lo tanto, y ahí tiene que ver un poco los efectos tanto agudos como crónicos en cuanto al dolor. ¿Ya? También se cree que la acupuntura puede afectar la síntesis, liberación y acción de varios elementos bioquímicos dentro del sistema nervioso central, ¿ya? Y esto incluye neurotransmisores, ¿no es cierto?, como las catecolaminas, glutamato, el GABA, acetilcolina, y neuropéptidos como la oxitocina, ¿no es cierto?, el VIP, entre otros. Y no solamente que influyen sobre eso, sino que también sobre todo la red endocrina, ya en el sistema nervioso, o sea, el sistema circulatorio, donde hacen vasodilatación, vasoconstricción, por lo tanto, hay bastante luces al respecto. Y si nosotros miramos, por ejemplo, qué nos muestran las imágenes más modernas, vemos cómo en las neuroimágenes en un paciente, como aquí en la figura A, donde tiene un dolor, ¿no es cierto?, que se activan ciertas zonas cerebrales, después de haber sido sometido a acupuntura, se vuelve a analizar y hay una disminución de la, ¿no es cierto?, de la captación, claramente da luz de que algo está viendo. Por ejemplo, otro estudio importante mostraban en esta imagen donde se insertaban el punto Susan Lee, que está ahí en rojo, que es el 36 de estómago, y veían cómo era la interacción con las fascias, con los otros tipos de niveles, y que han mostrado estos avances de acción. Y quizás uno de los más bonitos, más apasionantes, que salió recientemente publicado el mes pasado, que hablaba de la precisión, ¿no es cierto?, de la localización de los puntos Chu antiguos, en este caso del intestino grueso, ¿no es cierto?, de este meridiano, donde justo relacionan con los vasos perforantes, en una disección que se hizo, ¿no es cierto?, inmediatamente después de un paciente que falleció, y veían cómo existían estas perforantes que tenían las localizaciones similares, ¿no es cierto?, en el mismo punto de esta identificación de puntos. Y eso claramente abre una cosa interesante. Entonces, a modo de conclusión, ya los mecanismos fisiopatológicos del dolor crónico son multifactoriales. Por ende, el tratamiento sigue siendo, ¿no es cierto?, considerar los multitipos de factoriales. Ahora, el enfoque hacia el manejo debe ser colaborativo entre todos los actores, ¿ya? Y nunca olvidarse, ¿no es cierto?, centrado en la persona, que es lo que hacemos en nuestra práctica diaria, ¿no es cierto?, dentro de nuestro sistema de salud, nuestro equipo. Esto implica a que debe haber distintos tipos de abordaje, ¿no es cierto?, químicos, ya sean por fármaco, ¿no es cierto?, todo lo que hemos tenido, los físicos, eléctricos, las terapias mecánicas, todo lo que nosotros utilizamos, pero también debemos incorporar, ¿no es cierto?, abordajes emocionales, espirituales, ¿no es cierto?, porque no energéticos también. Y el enfoque complementario y sobre todo basado en una medicina integrativa, ¿no es cierto?, con este sistema médico, es una herramienta que nos puede ayudar. Para eso hay que saber, ¿no es cierto?, utilizarlo. El desafío es seguir generando evidencia. Evidencia científica es un poco más fácil, ¿no es cierto?, por la tecnología versus la clínica, que nos demora más tiempo en hacer, pero en eso cada vez vamos a ver. Su uso es bastante seguro si se realizan bajo los estándares de salud y así lo demuestra. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo, sí hay que tenerle el respeto para poder hacerlo. Y por último, los pacientes ya no lo están no lo están solicitando como una alternativa, sino como un tratamiento complementario. Y eso nos obliga a que los equipos de salud tenemos que ir cada vez más, ¿no es cierto?, educándonos sobre estos temas, porque sí, para poder, ¿no es cierto?, tener un abordaje y darle la respuesta, ¿no es cierto?, a nuestros pacientes. Así que esa era mi presentación. Así que muchas gracias. Ahí abajo les dejo el correo y ahí nos vemos, ¿no es cierto?, para después ejercer las preguntas. Eso, muchas gracias.